Sobre mi mesa vemos hoy una amplia variedad de cámaras fotográficas que además de ser efectivamente todas cámaras para tomar fotografías, tienen una cosa en común de la que hoy vamos a hablar. Tenemos una antigua camarita de visor directo con una escala de velocidades que, como podemos ver, va de 1 segundo a 1/300avo, más la opción B. Tenemos dos cámaras reflex clásicas de carrete, una de obturador de cortinilla, que ya hablamos de ella en un vídeo anterior, otra, una a mi modo de ver preciosa Voigtlander de la serie Besamati. Este es el modelo CS, que tenía el fotómetro mediante célula accionada por una pila, y vemos su escala de tiempo que va desde 1 segundo a 1/500avo, y B, también la opción B. La tiene la que ya vimos con detalle en un vídeo anterior. Incluso esta ya vimos con mucho detalle el tema de su escala de tiempo, y dentro de esos tiempos aparecía la opción B. También en esta, que no es tan frecuente, tenemos la opción de tiempos T. Quedémonos en este caso con la B. Eso mismo se repite en una antigua camarita de esta de baquelita, en la que vemos dos posturas, la B y una que aquí llama M, y que también aparece la opción B. Eso es. Y por último, incluso tenemos una moderna cámara, bueno, moderna, aunque este modelo ya sea un poco antiguo, cámara digital, en la que en su función manual, si nosotros ya está funciona con un selector de pantalla digital, en la que la opción de tiempo, el 200 de segundo, se regula mediante esta ruedecita. Y si nos vamos para atrás, y dentro de que pasa por toda la escala de tiempo, incluso segundos completos, 4, 5, 6, 1 segundo, 1/3, 2 segundos, bull. Al final no aparece la opción bull, la B, dicho en abreviatura. Mientras que el disparador se mantiene apretado, se está produciendo la exposición por el tiempo que queramos, que en esta digital, modelo digital, la propia pantalla nos lo va contando en segundos hasta que nos dé la gana. Tengamos la voluntad, como después contaré, de soltar el disparador y se termina la exposición. Se cierra el obturador, se cierra el obturador y ha terminado la exposición. Incluso cámaras que fueron de las primeras que pretendían los automatismos, modelo de AFA Optima 2, que tenía un sistema automático controlado por una célula de selenio, que no daría mucho tal. Incluso fíjense que solamente ofrece dos posturas, digamos, manual, la opción de flash y la opción de B también. Mi curiosidad no es, por tanto, y la que yo quiero satisfacer de quien la tenga y la comparta conmigo, no es tanto, no ha sido tanto, en qué consiste la postura B, que nos cuentan lo de manuales de fotografía y en web explicativa, que significa la B viene de bull, y que la opción que ya nos explica, por ejemplo, la conocida Wikipedia, nos lo dice muy bien, muy claro,
La opción Bull mantiene el obturador abierto siempre y cuando el disparador se mantiene también. Incluso en la Wikipedia vemos en su correspondiente explicación que aparece con un enlace en rojo, nos marca en rojo, que se supone nos va a llevar a esa explicación. Pero cuando le damos a esa opción, en realidad a donde nos traslada es que no tiene una página con el nombre exacto de Bubble. Nos da ciertas opciones de buscar asistente y tal, pero no nos explica en este caso de qué estamos hablando, qué es Bubble, qué es Bull escrito. La otra opción que la tecnología, el internet actual pone a nuestro alcance es el Google Traductor. Magnífica ayuda para los que no tenemos más idioma realmente conocido que el español y quizás estudiamos francés o un poco de inglés, pero no lo dominamos, porque podemos buscar la palabra en inglés, bull, incluso saber cómo se pronuncia. Nos dice cómo se pronuncia. Y nos la traduce. Ahora, ¿por qué no la traduce? Nos la traduce como bulbo, el bulbo, la bombilla, la cubeta, la cebolla, el bulbo raquídeo. ¡Ostras! ¿Y qué tiene que ver todo esto con la fotografía? Porque no vemos una relación directa. Pero si en el Google Translator, en el traductor de Google, lo que escribimos en español para que lo traduzca al inglés es la pera del aparato para medir la tensión, que ustedes conocerán que los aparatos de medir la tensión, muchos funcionan con una perita de aire que hincha lo que nos aprieta en el brazo hasta que nos sube para marcarnos la tensión. Aquí la traducción sí menciona la palabra bull como pera. Dice pera del aparato para medir la tensión y en inglés pues nos da su correspondiente opción traducida en la que aparece esa palabreja que andamos tras de ella buscando qué significa en fotografía. Bulb, es decir, pera del aparato, pera. Bueno, ya sabemos algo más. Para ir un poco más allá, vamos a recurrir a buscar en internet lo que es una pera para medir la tensión, y buscamos en Amazon repuestos de aparatos de medir la tensión. ¿Y qué encontramos? Encontramos un anuncio de Aarón, debe ser el fabricante, de una pera para tensiómetro sin válvula. Bueno, pues hay una pera, el bull es esto, es una pera, no es las cosas que en un principio nos ha dado el traductor de Google, de bulbo, bombilla, cubeta, cebolla, bulbo raquídeo. Es una pera de aire, una pera que al apretarla insufla aire. Bueno, pues ya vamos por buen camino. Y para ir un paso más allá, primero le voy a mostrar la fotografía de unos aparatos que estuvieron en mi poder y que en su día yo vendí, ya no los tengo, pero que sigo manteniendo las fotografías precisamente las utilizadas para la venta. Por ejemplo, esta camarita de fotos de Kodak, muy bonita por cierto, incluso me arrepiento de haberla vendido por varios motivos, pero bueno, ya no tiene remedio. Fíjense que el sistema de disparo a un lado tiene una palanquita y al otro lado tiene un artilugio que acaba aquí en una entrada como para recibir algo. Podemos ampliarlo un poco, lo vemos más de frente, vemos aquí un artilugio que parece que va a hacer el mismo efecto que la palanca de disparar y que tiene como una entrada de algo, como para recibir algo, la forma que tiene de recibir y que no se escape una vez que ha pasado este límite. Podemos incluso ampliarlo un poquito más, aquí lo vemos de lado, muy bonito. Bien, ¿qué es este artilugio?
Bueno, pues después lo explicaremos. Lo mismo nos encontramos en este antiguo obturador de cámara, de las antiguas cámaras de madera, de fuelle, y vemos que tiene también en su sistema mecánico, tiene aquí una cosa, también una forma similar a la anterior que hemos visto en la cámara anterior, para recibir algo. ¿Qué tenía que recibir? Pues para explicarlo, ahora vamos a pasar a ver un antiguo catálogo de fotografías, que es la mejor manera de que lo van a llegar a entender todos. Por un lado, vamos a abrir un antiguo catálogo que se llamaba Cosmos Fotográfico. Esto no he encontrado fecha, en este en concreto, el catálogo general ilustrado número 3, de un comercio que se dedicaba a la importación de aparatos, accesorios y productos químicamente puros para fotografía. Supongo que este comercio se llamaría Cosmos Fotográfico. La casa Fernández Carbonell, proveedora de la Casa Real en Barcelona, en fin, un catálogo muy en condiciones. Pues en este catálogo resulta que cuando nos hablan de cámaras, fíjense que las cámaras no las presentan unidas a una pera de goma con un tubito que engancha a un obturador muy similar al que antes le he enseñado en madera. Pasamos página y vemos aquí más. Esto es un obturadores para las cámaras antiguas, incluso para la estereoscópica, Tonton Picard. ¿Y cómo funcionaba esto? Acuérdense de la foto del obturador que antes le he enseñado. Una pera de goma con un tubito que se engarzaba a la cámara, evidentemente para hacerla disparar. Y esto se repite en varios de los anuncios que vienen, siempre una pera. Y fíjense que no estamos hablando de un desarrollo cortito como los cables de disparo que hoy conocemos, sino que son recorridos del permitir una distancia entre el aparato y el que tenía que utilizarlo bastante largo. Y esto, como digo, pues se repite en distintos tipos, supera y tal. Aquí incluso aparece ya uno que, como cosa ya, no sé si sería una modernidad o algo así, hablaba con disparador metálico, ¿lo ven? Mientras que en general lo que sí había mucho era con la dichosa pera, con el bowl que antes hemos mencionado. Lo mismo nos sucede con otro catálogo antiguo de la casa Salvi. En su primera página ya nos enseña una señorita, además este sí viene con fecha, de 1904, de Carlos Salvi, artículos fotográficos, la calle Sevilla 12 y 14 de Madrid. Y fíjense que esta señorita de la época que acciona el disparador de una cámara de fotografía antigua, lógicamente, lo hace apretando una pera. Bowl, B. ¿Por qué se utilizaban estas peras para disparar los obturadores en aquella época? Pues muy sencillo y tiene una explicación muy lógica. En aquella época las exposiciones eran prolongadas y mantener el obturador abierto de una manera cómoda y distante, una forma era hacerlo con la pera. Aprieto la pera, el bowl, y se abre el obturador y está abierta hasta que me parece bien, hasta que considero con un cronómetro, contando 1, 1, 2, 2, 3, 3 o como quiera que sea, hasta que creo que la exposición ha sido correcta. Un amigo fotógrafo profesional ya fallecido, de una vieja saga de fotógrafos, hijo de fotógrafo, hermano de fotógrafo, con 3 hijos fotógrafos que en la actualidad ejercen su profesión de fotógrafos, la B la interpretaba, salvando un error gramatical, como voluntad, es decir,
la pera, la B, el bowl, servía para mantener el obturador abierto mientras que nuestra voluntad quería así establecerlo. Y haciendo un inciso temporal, de 1904, y las cámaras que hemos visto funcionaban manteniendo abierto su obturador con una pera de goma, nos vamos a trasladar al momento actual, o al menos al de hace unos 30 años, que será cuando yo compré este disparador a distancia. Disparador a distancia que conjuga dos tiempos: la pera de disparo y lo que normalmente hoy día las cámaras tienen como sistema de mantener, de obturar o de mantener abierto el obturador mientras lo presionamos, una vez que lo roscamos en el lugar apropiado del propio disparador o algún específico de la cámara, el que la pera lo que hace es que lanza el tetón que activa el disparo. Y no es ninguna tontería, porque así como un cable disparador siempre tiene una longitud un poco limitada, a los 30, 40, 50 centímetros, este disparador a distancia tiene 6 metros. Un pequeño tubito de goma, posiblemente ya será más de plástico que de goma, una pera de goma que lanza el aire y la impulsa hasta que un pequeño artilugio, la presión del aire, lo transforma en una presión mecánica que hace lanzar el tetón que ejecuta el disparo. Un pequeño émbolo en el que el aire se transforma en el movimiento mecánico de este tetón, que es el que hoy día utiliza cualquier disparador de cable. Este disparador alcanza una distancia de 6 metros, cosa hace los 30, 35 años que yo lo compré, imposible de conseguir, evidentemente, con un disparador metálico, de los conocidos más usuales, que utilizan este sistema del tetón para el disparo. Y entonces no existían los medios electrónicos de hoy día, aunque sí existían el sistema de la radio, infrarrojo, pero 6 metros de distancia de una manera meramente mecánica se conseguían gracias a la pera y al tubo de goma por el que circulaba el aire hasta llegar a donde tenía que efectuar, accionar el aire, su disparo. En la cámara Kodak que vimos, ese artilugio metálico que veíamos no era ni más ni menos que esto, un sistema de émbolo al que se acoplaba el tubo de goma en esa entrada que veíamos en forma de perilla para encajar, y que cuando accionara la pera, ese émbolo que incorporaba la propia cámara hiciera mover el disparador análogo al que al otro lado mecánicamente podíamos accionar. Sirva pues esta exposición y esta aclaración de dónde viene la B de bowl y qué uso ha tenido en el tiempo pasado, sirva como homenaje a este amigo ya fallecido, que ya digo que salvando el error ortográfico, su formación práctica y de sentido común le había permitido conocer o establecer una relación entre la B y para lo que servía, más allá del conocimiento de la ortografía, sirva como un homenaje a este amigo ya fotógrafo profesional ya desaparecido. Espero, en fin, haberle ilustrado en algo, y si ha sido de un modo ameno, mucho mejor. Si les ha gustado, suscríbanse a mi canal y de vez en cuando pues seguiremos hablando de cámaras, de fotos y de todo tipo de temas relacionados con la fotografía. Muchas gracias.